Bienvenido a este curso gratis de trading cuantitativo para principiantes, donde aprenderás cómo analizar datos de forma objetiva para crear estrategias de trading totalmente automatizadas y rentables. El trading cuantitativo se basa en el estudio de datos de un activo, temporalidad o mercado determinado para entender de forma objetiva cuál es la probabilidad exacta de que un activo vaya hacia una dirección o vaya hacia otra. El objetivo de este curso es que entiendas qué es el trading cuantitativo, cómo analizar datos para crear estrategias de trading y cómo crear estrategias de trading automatizadas. Y como yo no me dedico al trading cuantitativo, he traído a un experto para que imparta este curso por mí. Y esa persona es J, trader de futuros con 7 años de experiencia y que además de trader cuantitativo y algorítmico es programador. Dicho esto, espero que os guste el curso. Os dejo con J. En este curso de introducción al trading cuantitativo y algorítmico, te voy a dejar todas las bases claras de qué necesitas entender y cómo puedes empezar a hacerlo hoy mismo. Es necesario empezar estableciendo qué son, es decir, qué es el trading cuantitativo y qué es el trading algorítmico y cómo se diferencian. El trading cuantitativo es todo lo que nosotros hacemos en los mercados relacionado a datos, todas las operaciones, inversiones, compras, ventas que tomamos habiéndonos basado en un análisis de datos. Formalmente he hecho este estudio de datos porque lastimosamente muchas personas en los mercados hablan de probabilidades y suelen decir, viendo gráficamente algo, suelen decir de aquí lo más probable es que el precio haga esto. Pero realmente no han hecho un estudio que haya recolectado la información histórica de ese suceso y haber detectado, contabilizado cuántas veces ocurre determinada acción. Simplemente se suele hablar mucho de esto es probable, pero realmente pocas veces se ve un estudio de datos que corrobore que una reacción es probable. Y el trading cuantitativo aborda precisamente esto. El trading cuantitativo trata de entender los mercados a través del análisis de datos. Un análisis de datos que, una vez realizado, nos brinda información sobre los mercados. Información que podría potencialmente presentar ventajas para nosotros. Podría darnos una ventaja estadística en los mercados. Obviamente nosotros debemos saber analizar datos, podemos ver cualquier indicador, cualquier temporalidad, cualquier instrumento, cualquier mercado. Debemos saber enfocar este análisis de datos hacia el objetivo principal, que es encontrar esa ventaja estadística y poder responder a la pregunta ¿dónde hay una ventaja en los mercados? Entonces, el trading cuantitativo se fundamenta en el análisis de datos para la obtención de ventajas. Por otro lado, el trading algorítmico se caracteriza y se diferencia del trading cuantitativo principalmente en que 100% se realiza todas las compras, todas las ventas de forma automatizada, con un robot, con un algoritmo, con una EA, Expert Advisor, como se lo conoce en MetaTrader o como lo quieras llamar, pero las compras, las ventas se hacen 100% de forma automatizada. Entonces el trading algorítmico adicional a programar cierto comportamiento repetitivo del mercado, que obviamente tú creas esta estrategia automática porque crees que ese comportamiento que estás automatizando presenta una ventaja estadística que va a brindar retornos positivos, tanto de forma histórica como en el futuro, es lo que tú crees. Entonces, ese es tu objetivo. Creas esa estrategia automática y el trading algorítmico se enfoca tanto en la creación como en el análisis de los resultados de esta estrategia. El análisis de resultados y saber hacer los respectivos test de robustez a los resultados históricos. De esta manera, el objetivo del trading algorítmico es crear esa estrategia automática, analizar los resultados de esa estrategia y a través de distintas pruebas poder tratar de entender si podría o no ser una estrategia rentable en tiempo en real. Es decir, podría ser una estrategia que
está en condiciones, debido a que pasó las distintas pruebas que se hacen, está en condiciones de involucrarla a un capital en real, a un portafolio que esté funcionando, porque el trading algorítmico también se caracteriza por el análisis del conjunto de estrategias. Y ya cuando hablamos de un conjunto de estrategias, hablamos de un portafolio de inversión. Pero este portafolio y estas estrategias son 100% automatizadas, si no, no es trading algorítmico. Y el trading cuantitativo tú puedes realizarlo, es decir, tú puedes analizar datos para entender el mercado, para entender un indicador, para entender una sesión, para entender dos instrumentos y cómo se relacionan, y en base a ese análisis de datos encontrar una potencial ventaja, ¿ok? Entonces, esa ventaja puedes decidir operarla manualmente o puedes decidir automatizarla y ya pasas también al trading algorítmico, porque ya la automatizas. Obviamente esto siempre va a ser lo mejor y te voy a explicar el por qué a continuación. Y al tú automatizar esa ventaja que has encontrado, puedes ver un backtest histórico de ese comportamiento y eso te da una gran posibilidad, una gran ventaja, distinto a tener que manualmente operar día a día para ir acumulando datos o manualmente verificar día a día dónde debiste haber entrado. Entonces, si logras combinar estas dos partes, es decir, logras entender los mercados a través de datos y logras aprender a crear estrategias para validar hipótesis, es decir, validar dónde crees que existen ventajas, vas a tener dos herramientas muy importantes para abordar y para enfrentarte a los mercados. Porque es muy distinto entender el mercado gráficamente, visualmente, que es lo que solemos hacer de forma discrecional, es decir, solemos tratar de entender a través de formas y de forma gráfica el comportamiento del precio, con doble techo, con dobles suelos, líneas de tendencia, etcétera. Pero no se logra generalmente hacer una transición a un entendimiento de los mercados a través de los datos. Entonces, esta parte es súper importante porque te puede dar a ti una gran ventaja. Principalmente porque tú puedes analizar cualquier indicador que te interese. Puedes analizar también cualquier sesión americana, europea, asiática, cualquier franja de tiempo. No hay ningún tipo de límite. E incluso cualquier mercado. Y te voy a explicar cierto detalle respecto a esto. Pero tienes que entender que tú puedes abordar de forma cuantitativa los mercados, sea cual sea tu interés. Si tú quieres buscar una estrategia de inversión a mediano plazo, tranquilamente puedes hacer un análisis mensual, por ejemplo, del S&P 500, como lo he hecho yo mismo. Yo en algún momento quería saber cuáles son los mejores meses para comprar el S&P 500. Así que lo que hice fue recolectar la data mensual de forma histórica desde el 2006, verás que son una gran cantidad de años, y ver cada mes cómo se comportó, cuáles subieron, cuáles bajaron, cuánto subieron, cuánto bajaron los meses en toda mi data. Y una vez que recolecté los datos cada mes, si subió, si bajó y cuánto subió y cuánto bajó, obviamente tengo una base de datos muy interesante donde puedo extraer un promedio de cuáles meses suben más, cuáles meses tienden a bajar más, y así puedo concluir en el S&P 500. Históricamente los mejores meses para comprarlos han sido abril, julio y noviembre. Estos son los 3 mejores meses dentro del año para comprar S&P 500. Y de hecho son los 3 meses que compré durante 2023 y estuve compartiendo eso de forma pública porque basé yo esta decisión. Esta fue una operativa, digamos, de swing, no fue algo intradía. Esto fue algo que buscaba aprovechar y tener la compra abierta durante al menos un mes, ¿ok? Y como te digo, este estudio de datos de tipo swing, o podríamos decir de tipo mediano plazo, lo puede hacer tranquilamente, pero no significa que no pueda hacerlo de forma más micro. De hecho, también puedes hacerlo de forma intradiaria. Y el objetivo general es poder entender el comportamiento de una muestra de datos. Esta muestra de datos puede ser lo que tú quieras, puede ser un indicador, puede ser la reacción del precio respecto a un indicador,
puede ser la reacción de una sesión respecto a la sesión anterior, y al nosotros tener esta información en una base de datos, vamos a poder concluir estadísticas y probabilidades que nos brindan útil información. Por ejemplo, el perfil de volumen tiene sus niveles, el Value Area High, el POC, el Value Area Low. Y uno de los estudios de datos más potentes que he realizado es analizar la sesión americana y los niveles del perfil de volumen de la sesión americana de forma histórica, para así yo poder ver si la sesión americana del día de hoy abre dentro del value area de la sesión anterior, que es lo más probable. Y así hay una distinta lista de niveles con su probabilidad que yo utilizo para especular de forma intradiaria. Porque como te indico, lo importante acá es saber qué variable quieres analizar, qué variable quieres conocer de forma histórica. Por ejemplo, el volumen también lo puedes hacer, un oscilador, como te digo, cualquier franja de tiempo. Pero el objetivo acá es poder obtener información que me sirva a mí, me sirva para especular, me sirva para comprar, para vender, cerrar operaciones. Cualquier tipo de información que sea sustentada en datos, que me brinde a mí un detalle, que me ayude, esto es trading cuantitativo. Y si ya nosotros empezamos a estas ventajas a automatizarlas, estaremos haciendo trading algorítmico. Entonces, te voy a mostrar el ejemplo ya de forma más específica. El entendimiento de un indicador de forma agrupada. Es decir, muchas personas operan con volumen. El volumen es algo muy importante, ¿verdad? Pero supongamos que tú utilizas el volumen y tú operas en Nasdaq, ¿ok? Y ves el volumen en las velas de 5 minutos todos los días. Si yo te pregunto, ¿tú sabes cuánto se mueve en promedio de volumen en esas velas de 5 minutos? Tú me podrías responder, es decir, tú me podrías decir, mira, en el Nasdaq en promedio las velas de 5 minutos tienen 1000 de volumen, 1200 de volumen. Esto es trading cuantitativo, es haber entendido de forma analítica alguna información sobre el mercado. El volumen, por más que lo veas todos los días, mientras no hagas este análisis de datos y no puedas ver ese valor para el volumen entre cuánto suele oscilar, no vas a poder contar con información real, información palpable sobre el instrumento. ¿Okay? Y esta es la clave. El entendimiento de las sesiones, como este entendimiento de volumen, de compras, de ventas, son dos proyectos que yo he realizado. Y estos dos proyectos tienen el objetivo principal, que te digo, que es dotarme de información que me sirva para operar los mercados. Si tú tienes en mente ahora mismo cualquier variable que te interese, que no es lo que te estoy mencionando, ¿verdad? A lo mejor no te interesa la sesión americana, tal vez no te interesa la probabilidad de los niveles del perfil de volumen, y tal vez no te interesa el volumen y el delta, que esto es lo que a mí me gusta operar con estas variables por el sentido que tienen. Pero vamos a suponer que tú eres más de osciladores o de medias móviles. Trata de identificar la idea principal de lo que te estoy compartiendo. ¿Y cuál es la idea principal? Entender el comportamiento de ese indicador de forma histórica y tratar de entender una posible reacción del precio respecto a ese indicador. Si tú utilizas una media móvil de 200 periodos, tú puedes relacionar qué pasa con una vela cuando está por encima de la media móvil. Es decir, si la vela abre por encima de la media móvil, ¿qué tan probable es que sea una vela bajista? Si podemos relacionar el precio y cómo cierra respecto a la media móvil. Entonces, hay muchos datos que tú podrías encontrar en los mercados. Obviamente, en eso se basa, ¿no? De eso se trata, de analizar lo que nos interese, de tratar de entender el mercado a través de estos datos, de poder concluir algo útil y de diseñar y desarrollar estrategias de inversión, de day trading, de swing trading, de lo que queramos hacer. ¿Hay algún mercado donde se pueda hacer esto? Y la respuesta es en todos. En todos los mercados puedes hacerlo. Forex, criptomonedas, futuros, acciones, opciones financieras.
te podría decir incluso opciones binarias y te podría decir índices sintéticos. Por más que no te recomiende estos mercados, pero tú en general en cualquier instrumento lo podrías hacer. ¿Qué necesitas para empezar? Primero necesitas saber dónde buscar. ¿Dónde buscar? Si yo quiero crear un robot de trading, quiero crear una estrategia automática, primero necesito saber qué quiero automatizar. Obviamente, ¿qué voy a decirle a este robot que haga? Que compre cuando pase qué cosa. Entonces yo necesito saber eso, ¿ok? Y aquí viene la pregunta que tenemos que saber responder y es ¿dónde hay ventajas en los mercados financieros? ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde tenemos más probabilidades de salir victoriosos? Y para esto podemos hacerlo de tres formas. De tres formas podemos encontrar ventajas en los mercados. La primera es la experiencia empírica, la práctica y el día a día estar operando los mercados. Va a llegar un momento en el que tú vas a haber visto todos los días el mismo patrón, que tú vas a haber podido concluir que cuando eso ocurre, el precio es más probable que haga tal cosa. Cuando X ocurre, lo más probable es que pase Y. Y yo eso lo puedo ver gracias a que estuve operando día a día el SP500 en velas de 5 minutos y aprendí y detecté esto. Es una práctica que por lo general hacemos todos al principio cuando estamos operando, ¿verdad? Discrecionalmente, pero que a largo plazo va a resultar ineficiente, no va a ser efectivo, porque lo más fácil o la forma más eficaz de encontrar ventajas va a ser analizando los datos. Teniendo un proceso, este proceso yo lo tengo sumamente claro desde cómo empiezo a, primero, definir qué quiero analizar y qué quiero entender. Segundo, extraer la data que yo quiero analizar. Tercero, esta data pasarla a Excel, pasarla a Power BI y ahí ver lo que me interese, hacer los cálculos que me interese, ver la información visual que yo quiera. Y cuarto, entender estos resultados para empezar a decidir. Ahora, creo una estrategia, o sabes que esto resulta que no tiene ninguna ventaja útil o no presenta ninguna oportunidad, simplemente lo descarto. Pero lo tengo 100% realizado el proceso que me permite ya decir finalmente, ok, este comportamiento analizado de forma histórica tiene una potencial ventaja o por el contrario no sirve para nada. Ok, entonces hasta ahí vamos dos formas de encontrar ventajas. La primera, de forma empírica, operando día a día, viendo las pantallas y tratando de entender qué ocurre y qué comportamientos se repiten. La segunda es analizando datos, es decir, extrayendo los datos de alguna plataforma o de alguna página web, pasándolos a un programa como Excel que me permita hacer cálculos, promedios, lo que yo quiera para entender esos datos. Y tenemos una tercera forma, estos son los builders. Como te digo, los builders son herramientas que te permiten crear estrategias automáticas sin saber programar. Pero tienen otra particularidad. No todos, pero algunos builders tienen la capacidad de encontrar ventajas. Es decir, tú al builder, tú le vas a decir, Strategy Builder, búscame una estrategia que utilice el RSI en velas de 5 minutos, que el drawdown no sea mayor al 30%, que tenga un ratio de 3:1, que tenga una tasa de acierto de 50%, lo que tú definas. Y lo que va a hacer el builder es iterar y probar muchas combinaciones de esos indicadores para ver si hay estrategias que cumplan esos requisitos que le dices. Esta sería una tercera forma de encontrar ventajas en los mercados. Ahora, si yo te lo digo así, esto se escucha como que esta es la solución definitiva. O sea, el builder ya te va a sacar la estrategia rentable más perfecta, ¿verdad? Por eso te digo, hay tres formas. El builder sería la última de estas formas. No porque sea la peor, no porque sea la mejor, simplemente es otra alternativa. Obviamente el builder tiene sus desventajas también.
está muy limitado el tipo de estrategias que te puede entregar y es distinto a tú analizar los datos y que es un proceso pues totalmente diferente, pero tienes la opción también. Y recuerda que el builder hace dos cosas, ¿okay? Lo primero es crear la estrategia, crear el robot en base a las condiciones que tú le dices. Esas condiciones, como te digo, las pones ahí tú manualmente, gráficamente, y te crea el build de la estrategia. No necesitas saber programar. Pero ciertos builders, por ejemplo el de Strategy Quant tiene un builder que tú le dices, quiero que busques estrategias que tengan estas condiciones, y él se va a poner a probar miles de estrategias utilizando la fuerza bruta de cómputo y te va a decir, estas estrategias cumplen estas condiciones. Como te digo, no te dejes apantallar de esto, no te estoy diciendo esto va a ser algo que te va a dar estrategias súper increíbles, porque tienes que entender que hay que someter estos resultados de estas estrategias a las pruebas de robustez para definir si eso de ahí es algo que puede resultar en positivo o no para llevarlo a un mercado real. Entonces, estas son las formas de encontrar ventajas en los mercados. Recuerda que de eso se va a tratar el trading cuantitativo y algorítmico. Encontrar ventajas, crear estrategias, analizar resultados. De eso se trata. Es muy probable que tú te preguntes, para hacer trading cuantitativo, para hacer trading algorítmico, ¿necesito saber programar? No necesitas saber programar. Lo que necesitas es entender el mercado a través de datos y de forma objetiva. Pero para extraer datos no necesitas saber programar. Hay herramientas que ya te exportan todo lo que tú quieras y te permiten pasarlo a Excel. Para crear estrategias automáticas tampoco necesitas saber programar. Hay interfaces gráficas que tú pones ahí las condicionales de lo que quieres y te crea automáticamente la estrategia automática sin saber programar. Pero si me lo preguntas a mí y tú eres joven, tienes el tiempo, estás estudiando o puedes aprender a programar, definitivamente el potencial de lo que puedes llegar a hacer es muchísimo mayor, es mucho más, tienes un alcance muchísimo más amplio porque no vas a estar limitado por estos recursos que sin saber programar te solucionan. No te estoy diciendo que estos recursos no sirvan, de hecho sirven mucho. Hay muchas plataformas como NinjaTrader 8, como Sierra Charts, TradeStation, MetaTrader, y todas tienen por lo general ayuda para que tú sin saber programar puedas exportar datos, analizar datos y crear estrategias. No tienes ninguna limitante. Yo te he dicho algunos ejemplos que he hecho yo. Y tú, si vas a hacer trading cuantitativo, trading algorítmico, tienes que enfocarte en entender los mercados a través de datos. No importa el indicador, no importa la temporalidad, no importa el mercado. Siempre que puedas exportar los datos de una plataforma, de una página web, y puedas pasarlos a alguna herramienta como Excel o como Power BI, que te permita esos datos que has exportado analizarlos, vas a poder hacer trading cuantitativo y vas a poder tratar de encontrar ventajas en los mercados. Llegas a este punto y vas a estar en condiciones de crear estrategias basándote en datos, lo que va a hacer que tengas mayores probabilidades de éxito, de que estas estrategias sean rentables, porque no estamos hablando de que visualmente identificas algo, estamos hablando de que tomas decisiones en base a estos datos. Y luego podemos pasar una etapa en la que automatizamos estos comportamientos. Si logro automatizar estos comportamientos, como te digo, este proceso lo puedes hacer sin saber programar, tanto el estudio de datos. Sí tienes que entender un poco de Excel, un poco de Power BI para poder esos datos pues modelarlos y poder analizarlos. Eso sí lo necesitas. No es complicado, no es nada complicado aprender a usar Excel, aprender a usar Power BI, es sumamente sencillo. ¿Qué te puedo decir en base a mi experiencia que es lo más difícil? Saber relacionar los datos, saber hacer esta estructura. Porque tú puede que sepas qué indicador quieres, pero tú lo que tienes que aprender a hacer es saber relacionar los datos para que te brinden información útil.
como te estoy dando un ejemplo. Yo tengo la información de la sesión americana del día de hoy. Tengo cuál fue el precio máximo, el mínimo, el open, el close. Y tengo eso para todos los días, así como los niveles del perfil de volumen. ¿Cómo yo relaciono esto para que me brinde información útil? Yo, ¿cómo lo hice? Viendo siempre qué es lo más probable para la sesión de hoy en base a lo que ocurrió el día de ayer. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Si tenemos 3 velas en consecutivo de forma positiva, ¿qué tan probable es que la siguiente vela sea positiva también? ¿Okay? Esto es un análisis de datos que podría arrojar un resultado interesante, como no, pero siempre que yo sepa relacionar los datos, esto va a depender de qué tan importante o qué tan útil es la información que a mí se me está entregando del estudio de datos. Ahora te voy a dar plataformas que puedes explorar si quieres involucrarte en esto. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tú tienes que tratar de hacer es elegir una plataforma que te permita hacer todo el proceso. Es decir, que te permita analizar datos, crear estrategias y analizar resultados. Lo mejor que tú puedes hacer es buscar una plataforma que tenga estas 3 posibilidades. En lo personal, yo utilizo NinjaTrader 8. NinjaTrader 8 me permite hacer estas 3 cosas y no tengo prácticamente límites. Por ahí sí hay ciertas cosas que me gustaría que cambien, pero NinjaTrader 8 es una excelente opción. Tienes más opciones. Tienes, por ejemplo, MetaTrader. MetaTrader es muy conocida y tiene un potencial muy grande también. MetaTrader utiliza MQL5. En el MetaTrader 5 me parece que está basado en C++. Y tú aquí, asimismo, puedes analizar datos, crear estrategias y analizar el resultado de estas estrategias. Hay más opciones. Tienes, por ejemplo, Sierra Charts. Sierra Charts es una plataforma que tiene incluso un vínculo directo con Excel. Te permite directamente pasar la data a Excel e incluso está vinculado. Estas plataformas como NinjaTrader, como MetaTrader, como Sierra Charts, todas les puedes sacar datos para pasártelos a un Excel y analizarlos. Hay más opciones, siempre vas a tener varias alternativas. Está también, por ejemplo, TradeStation. TradeStation se utiliza Easy Language. Easy Language en TradeStation sirve para, asimismo, crear estrategias, analizarlas y poder analizar datos. Entonces, ahí te he dado 4 opciones: NinjaTrader, Sierra Charts, TradeStation y MetaTrader. Si tienes otra opción, explórala siempre que tú sepas que vas a poder hacer todo este proceso en la plataforma. Al principio te decía que hay un problema con los mercados que tú decidas. Por más de que tú puedas operar CFDs, ETFs, futuros, acciones, opciones, criptomonedas, lo que tú quieras, siempre trata de confiar en la fuente de datos que tú estás utilizando. Cuando tú creas una estrategia y tú la backtesteas de forma histórica y tú ves un resultado positivo, tú debes saber de dónde provienen esos datos. Y si tú estás utilizando un proveedor de datos que es directamente el que va a ser tu broker en un futuro, esto será lo mejor. ¿Qué sería lo peor en mi opinión? Lo peor sería utilizar datos gratuitos, utilizar datos como por ejemplo de Yahoo Finance, que no entendemos muchas veces qué son estos datos exactamente, a qué horas son recolectados, el open, el close, por ejemplo. Entonces, eso empiezan a ser cosas que van a distorsionar el resultado del análisis de datos o el resultado de la estrategia y su backtest. Entonces, ¿cuál es el gran consejo acá? Trata de buscar una plataforma que directamente tenga todo el proceso. Hay muchas, no pienses que esto es algo difícil de encontrar, hay muchas opciones. Está el propio MetaTrader, NinjaTrader. NinjaTrader es gratuita y la puedes explorar. TradeStation, Sierra Charts, y así tienes varias alternativas. Y trata de siempre hacer tu trabajo, tu análisis de datos, tu creación de estrategias. Trata de hacerla con la fuente de datos que vas a utilizar en un futuro. No busques lo más sencillo, lo más fácil y sobre todo lo gratis. No es un proceso que te va a costar mucho. Como te digo, las plataformas son gratis. En NinjaTrader valen $4 los datos mensuales. Entonces, una plataforma gratuita pagando $4 mensuales. Datos que son confiables, datos que son reales. Es un gran trabajo que tú te ahorras, un dolor de cabeza.
Y por más que yo te pueda decir que puedes tú sacar data de Yahoo Finance, porque sí, en Yahoo Finance hay histórico, ahí está el Open, High, Low, Close para los días de forma histórica, etc. Pero esta seguramente no va a ser la data que en un futuro el broker va a usar. Entonces, tú vas a hacer un análisis de datos con data gratuita de Yahoo Finance y luego te vas a pasar a un broker que tiene su histórico de datos cuyo resultado, cuyo análisis, por más que sea similar, lo más preciso va a ser siempre trabajar directamente con esa data. Este es un consejo que he dado siempre a mis seguidores, a las personas que se han educado conmigo, porque te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Te he estado hablando a través de este curso acerca de las probabilidades de la sesión americana y te voy a explicar cómo lo hice. Ok. Cada sesión americana, que es de 9:30 a 5 p.m., tiene sus niveles, tiene su precio de apertura, su precio máximo, su precio mínimo y su precio de cierre. Y también tiene su perfil de volumen con sus niveles, que son el Value Area High, el POC y el Value Area Low. Entonces yo lo que he hecho es, de forma histórica, recolectar estos niveles y así ver la sesión del día siguiente cómo abrió. Puede que abra por dentro del value area, por dentro del rango, por encima o por debajo. Y en base a esto voy a ver y voy a hacer comparativa de precios para yo poder saber si abre por encima del rango, qué niveles son los más probables de tocar. Si abre por dentro del rango, cuáles son los más probables de romper. Y si abre por debajo, asimismo, hasta dónde podría tocar los niveles anteriores. Entonces, extrayendo los niveles y relacionando siempre máximos, mínimos con los niveles de la sesión anterior, voy a terminar con probabilidades de cada nivel. Porque voy a ver, ok, cuando abrió por encima de rango, tantas veces tocó el máximo. Ok, cuando abrió por debajo de rango, tantas veces tocó el mínimo anterior. Y así sucesivamente. Y esta información a mí me sirve para entender contextualmente el SP500. Como yo opero la sesión americana, yo día a día sé esta sesión, qué niveles son altamente probables y cuáles son de poca probabilidad de tocarse durante el día. Obviamente los niveles que tienen alta probabilidad de ser tocados, yo busco que se testeen, es decir, aprovecho comprando o vendiendo hacia el testeo de esos niveles. Y los niveles de poca probabilidad me sirven para saber cuándo ya no me conviene seguir buscando compras o ventas. Entonces, estas probabilidades me permiten tener un contexto basado en datos. Este es un ejemplo real. ¿Tú qué podrías hacer? Por ejemplo, en vez de probabilidades para la sesión americana, podrían ser probabilidades para la sesión europea, podrían ser para la sesión asiática, ya dependerá de tu interés. Yo lo he hecho para la sesión americana porque opero índices americanos. Saqué los datos de la plataforma, los tenía obviamente en un archivo de texto. Este archivo de texto lo paso a Power BI y aquí en Power BI me permite a mí ir relacionando columnas, comparando y así poder llegar a esto que es un cálculo de probabilidades de tocar niveles. Esto es información súper útil para mi contexto. Te voy a poner otro ejemplo. Esto que tienes en pantalla es el backtest de una estrategia automática, una estrategia que compra asimismo índices americanos. ¿Cómo yo supe qué condiciones programar en esta estrategia? Lo que yo hice fue un análisis de datos. Yo lo que quería saber era cuáles son los mejores días del mes para comprar el SP500. Es decir, ¿qué es mejor? Comprar los primeros días del mes, tal vez del 1 al 5 de cada mes. Comprar tal vez de la mitad, comprar del 10 al 20, por ejemplo. O comprar la última parte del mes, del 25 al 30. ¿Cómo sé cuál es mejor? Entonces, lo que yo hice fue recolectar los datos, obviamente diarios, de forma histórica, ver cada día del mes, desde el primero hasta el segundo, tercero, cuarto, así hasta el 31, cuánto subió, cuánto bajó, y así poder ver si hay ciertos días que tiendan a subir más.
Entonces, con este análisis de datos, habiendo extraído esta información, habiéndola pasado a mi herramienta que es Power BI, donde visualizo la data, puedo ver que los últimos días del mes tiende a subir el SP500. Es decir, si yo tuviese que elegir entre comprar a principio de mes, comprar la mitad o comprar al final, tú puedes ver que los datos me están mostrando que es mejor comprar a final del mes. Entonces, con este análisis de datos he logrado encontrar una ventaja. ¿Cuál es el siguiente paso? Creo una estrategia que backtestee de forma histórica esto, es decir, establezco las condiciones de compra. ¿Cuáles son estas condiciones? Esperar el 20 de cada mes, por ejemplo. Si es el 20 del mes, abrir la compra. Si se termina el mes, cerrar la compra. Entonces, teniendo claro dónde hay una ventaja, empiezo a establecer los condicionales para la estrategia. En este caso, esta estrategia compra los últimos días del mes, así que es lo que yo creo en mi estrategia. Ahora, ¿qué he hecho? He backtesteado este comportamiento de forma histórica. Entonces, así puedo encontrar distintas ventajas en los mercados, así puedo entenderlos de una forma distinta. Y así podríamos tratar de entender los mercados utilizando cualquier indicador, cualquier variable, siempre que seamos capaces de analizar los datos de ese indicador, analizar cómo se relaciona el precio con ese indicador. Es decir, miren el ejemplo de las compras los últimos días del mes. ¿Qué es lo que hice yo? Relacionar el precio con el día del mes. Obviamente yo podría relacionar el precio con el día de la semana y así también hay ventajas. Por ejemplo, el oro. Si tú miras y haces un análisis de datos para el oro, tú podrás ver que de forma histórica, si tú recolectas los datos de cada día de la semana y recolectas Open, High, Low, Close y la fecha, tú vas a poder detectar, ok, este es el lunes, tengo el Open, tengo el High, tengo el Low, tengo el Close, entonces puedo averiguar cuánto subió y cuánto bajó. Esto es Close menos Open. Ok, tengo esto, ya sé qué porcentaje subió y qué porcentaje bajó. Entonces ya sé si es un día alcista o bajista. Ahora vamos a hacer esto para todos los días y vamos a ver cada día cuánto sube, cuánto baja y así poder detectar si hay algún día de la semana que tienda a subir o a bajar más. Y en este caso podemos ver que en el oro los días viernes se tiende a subir. Y asimismo, ahora te dejo en pantalla el backtest de una estrategia automática en el oro. Esta estrategia está comprando el día viernes. Hay así muchos ejemplos más. Otra, por ejemplo, puede ser ventas en gas natural los días jueves. Yo con un análisis de datos del gas natural pude detectar que los jueves el gas natural tiende a bajar. Y así sucesivamente. Si tú logras entender la idea general de mi trabajo, de los datos que yo he obtenido, de cómo he analizado los mercados, eso será lo más importante. Yo, por supuesto, que más allá de compartir mi trabajo, lo que a mí me interesa es que tú entiendas en qué se fundamenta para que seas capaz de establecer tus propias ideas, de tú empezar a cimentar tu propio entendimiento de los mercados. A ti necesariamente no te debe agradar las variables que a mí me gusta estudiar. A mí me gusta estudiar relaciones entre instrumentos. Me gusta mucho estudiar las sesiones temporales, es decir, los días, los meses, la sesión americana como tal. Pero a ti te podrían gustar otras cosas. Te podría gustar estudiar cómo se relaciona el precio con un oscilador y tratar de encontrar una estrategia ahí. O tal vez una estrategia de correlación utilizando dos instrumentos diferentes. Entonces, esa es la gran ventaja de involucrarse con el trading cuantitativo y con el trading algorítmico, que tú vas a estar en capacidad de explorar de muchas formas muy diversas y muy interesantes los mercados. Y yo he estado en condiciones de encontrar ventajas para mi intradía, así como ventajas para una operativa de mediano plazo y así también como de largo plazo. Y por supuesto, si yo quisiera, podría involucrarme en encontrar ventajas extremadamente micro, es decir, de segundos.
Esto la verdad es algo complicado, es fácil decirlo, pero obviamente analizar datos de level 2, analizar el flujo de órdenes, son decenas, cientos de datos por segundo, obviamente ya es un trabajo más complicado. Pero podríamos decir que por ahí empieza a ir el trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia analiza la liquidez y sus cambios de forma muy rápida, en una escala muy micro, algo que no podemos hacer nosotros los humanos. Nosotros no podemos ir llevando un control de cómo está la liquidez por nivel de precios y de cómo va variando y así pues saber cuando ha pasado algo fuera de lo normal. Pero un algoritmo, sí, un algoritmo que esté constantemente haciendo esto, que es un cálculo extremadamente rápido, podrá hacerlo. Y asimismo podemos analizar días, indicadores, velas de 1 minuto, de 5 minutos, todo lo que a ti te interese hacer. ¿Cuál es la clave? Tener el entendimiento correcto de los mercados, saber qué se puede hacer, saber relacionar la información para que sea útil. ¿Ok? Si yo no logro relacionar precio con alguna variable, con algún indicador, para que lo que analizo sea útil, al final no va a servir mucho la información. Tercero, necesito tener un esquema de trabajo, de entendimiento, extracción de datos, análisis de datos, creación de estrategias. Y casi siempre, una vez que tengas ese flujo de trabajo, vas a seguir lo mismo, vas a hacer algo muy parecido. Vas a cambiar las variables que estás analizando, vas a cambiar el instrumento, vas a cambiar la temporalidad, pero el proceso va a ser el mismo. Vas a primero tener una idea que quieres explorar, luego vas a extraer los datos que te interesan, vas a relacionar el precio con estos datos y vas a concluir estadísticas, vas a extraer probabilidades que te permitan saber, para esto que has decidido analizar, cuál es el comportamiento normal. Es decir, entre qué valores se suelen mover su plot. Es decir, si estoy hablando de un RSI, por ejemplo, ¿qué es normal? ¿Qué tantas veces suele cerrar por fuera de umbrales, tal vez? Si estoy hablando de volumen, ¿qué es normal? ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto es la desviación estándar? Lo que sea que yo esté analizando. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Y luego paso a la última parte, que ya es haber entendido ese estudio de datos, haberlo estudiado y saber, ok, aquí puede haber una ventaja, entonces empiezo a crear posibles estrategias aprovechando este comportamiento. Ese sería un esquema de trabajo para hacer trading cuantitativo y trading algorítmico. Digamos que es el esquema de trabajo que sigo yo. Recuerda que cada plataforma tiene sus ventajas, tiene sus posibilidades. No necesitas para hacer este proceso saber programar, lo que sí necesitas es, como te digo, una vez que ya logres hacer el proceso de principio a fin, ya vas a tener una idea de cómo funciona, ¿verdad? De dónde saco los datos, cómo los paso a un Excel, cómo los analizo, cómo veo la información útil y finalmente cómo creo las estrategias. Es un proceso sumamente interesante, a mí me apasiona mucho, como yo estudio programación, como yo tengo muchos años operando ya, cada vez a mí me agrada más entender los mercados de una forma distinta y pues me gusta mucho también divulgar este contenido, este trabajo, estos proyectos que he ido haciendo y que son muy útiles. Y por eso, como te digo, si al final de esto tú ahora estás en capacidad y tienes alguna idea, tienes algo que te gustaría, he cambiado algo en eso que tú entiendes, ese es mi objetivo final, que tú empieces a cimentar tus propias hipótesis con lo que te he compartido. Entonces, sin más que decirte, yo creo que con este curso hemos visto qué es el trading cuantitativo, qué es el trading algorítmico, hemos visto algunos ejemplos, hemos hablado del proceso para llevarlo a cabo y creo que estás listo para continuar con tu propio camino. Siempre mantente al tanto del trabajo que comparto en mis redes públicas y de forma privada también, si te gusta el trading cuantitativo. Bueno, antes de despedirme, la verdad me gustaría dar las gracias a Jota. Creo que ha aportado una gran cantidad de valor y de forma totalmente gratuita. Para quien esté interesado en seguirle, va a tener las redes abajo en el primer comentario fijado o descripción de este vídeo. Y además, lo que me gustaría pediros es que dejarais un comentario indicando qué os parece este tipo de contenido. ¿Os gusta el trading cuantitativo? ¿Os gusta el trading algorítmico? ¿Os gustaría que ampliáramos este curso? Dejádmelo en los comentarios porque es más que importante. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y descripción de este vídeo vas a encontrar diferentes enlaces de interés.
Cursos, tutoriales, formaciones, otras estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.